propósito, en unidad, Señor. Te pedimos por estas peticiones, las que tienen mis hermanos, Dios, y cada uno de nosotros, Padre. Te ruego por la vida del pastor Pablo, que lo sanes. La hermana Mary, Señor, también en esa situación que está pasando de dolencia, tal vez de esa enfermedad, Señor, que está atravesando, que tú la puedas recuperar de toda gripe, de toda tos, de cualquier cuadro gripal, Padre. Te pongo mi vida, te pongo la vida de mis hermanos, sus familias, Dios. Te pongo el mensaje en el nombre de Jesús, que seas tú hablando. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén, amén y amén. Bueno, fíjense que, el mensaje en el nombre de Jesús, que salga en tiempo y forma. Difícil para mí, pero es que a veces yo me amarro con lo que digo, pero es que no salgo a tiempo. Pero hoy sí, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Ya estamos conectados? Bueno, bendecimos a los que están conectados. Ok, miren, de eso quisiera hablarles esta mañana. Ese no es Yosimar Calvo, ¿eh? ¿Saben quién es Yosimar Calvo? Sí, ¿verdad? Es un medallista colombiano. Una de las especialidades de él es esta, las argollas se llaman esas, ¿verdad? Bueno, el caso es que yo quisiera hablarle con la ayuda del Señor y que en el nombre de Jesús el Señor añada mucha bendición a esta palabra por su espíritu, permaneciendo en el propósito de Dios. Eso quisiera esta mañana trasladarles. Miren, fíjense que cuando yo era niño, hace mucho tiempo, cuando yo era niño, yo vengo de una familia de escasos recursos, una familia luchadora, igual que tal vez muchos de nosotros. El caso es que yo miraba a mi abuela preocupada, entonces un día digo yo voy a ir a pescar, porque donde yo vivía allá en Honduras, en Puerto Cortés se llama, es un puerto, había un muelle muy famoso ahí que se llamaba La Melaza, porque llevaban melaza. Entonces se daba mucho un pez rojo que creo que es pargo o cubera, le decíamos nosotros allá. El caso es que un día, hermano, yo voy a pescar y voy con todo, ¿eh? Pero miren la inexperiencia de uno. El caso es que yo llego y estaba el muelle lleno. Y me dice uno de los viejos pescadores, no, mira, andate a aquella esquina y no te muevas de ahí. Ahí pican, nosotros decimos pican los peces. El caso es que yo voy, hermano, y en efecto tiro el anzuelo. Hermano, yo creo que ya le contaba, en lo que yo voy subiendo el anzuelo así, el cordel con el anzuelo, hermano, sale una cubera así, pero enorme. Y cuando abre la boca, a mí me dio miedo y levanté más bien no sé si me entendieron lo que les quise decir, que en vez de dejarle el anzuelo para que mordiera, yo más bien me dio miedo porque era muy grande. Pero lo que les quiero decir es que efectivamente, en el lugar donde el Señor me dijo, ahí realmente había mucho pescado o muchos peces. Entonces, yo quisiera hablarles esta mañana, si me preguntara qué les quiero trasladar en el nombre de Jesús, es que, miren, la Biblia nos enseña personajes que permanecieron en su lugar y ahí fueron bendecidos. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Que si tal vez estamos pensando en tomar una decisión de movernos, no que si el Señor ya se lo dijo, tranquilo, ¿verdad? No quiero que esta mañana usted diga, pastor, o sea que no, el Espíritu Santo le va a decir, pero lo que le quiero decir es que hay personajes en la Biblia que se mantuvieron en su posición, en la posición de su propósito, y ahí Dios les hizo el milagro. Entonces vamos a ver alguno de ellos. Entonces, por favor, no se mueva del propósito, porque ahí vamos a ver la gloria de Dios manifestarse. Porque cuando nosotros permanecemos a pesar de las circunstancias, fíjese que cuando usted y yo permanecemos en el propósito de Dios, se activa lo sobrenatural. Muchos queremos ver cosas sobrenaturales en nuestra vida. ¿Cuántos queremos ver cosas sobrenaturales en nuestra vida? Todos queremos ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo permanezco a pesar de las circunstancias, qué bonito, como decía la palabra profética, ¿verdad? Que Dios lo que estaba haciendo es diciéndonos, te amo, no importa cómo vienes vestido, cuál es la condición de tu corazón, cuál es la condición de tu alma. Entonces, mire lo que dice Eclesiastés 10:4, la Biblia en lenguaje sencillo. Si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Para los grandes errores, un gran remedio, la paciencia. Entonces, notemos aquí en Eclesiastés 10:4, fíjese que la versión de la Biblia de las Américas dice, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Entonces, mire, cuando se habla de puesto, cuando se habla de posición, es la que Dios determinó para cada uno de nosotros. Entonces, miren, no sé cuál sea la condición que usted vino esta mañana o los que están conectados, pero creo que es tiempo de tener un poquito de paciencia en algunas cosas. ¿Por qué?
porque a veces las adversidades o las cosas se ponen en nuestra contra, es decir, en la familia, en el trabajo. Hermano, qué difícil es. A veces uno, no lo crea, aún en el ministerio, fíjese, hay luchas internas, luchas familiares, luchas de trabajo, luchas de todo tipo. A veces nosotros en el trabajo estamos y como que de repente usted era el empleado del mes. Y después se vuelve el odiado del mes. Aquí de esos no hay, ¿verdad? Ni tampoco los que están conectados. Hermano, así nos pasa. Entonces, de repente usted es el de moda en el trabajo, en la oficina. Allá viene aquel y todo el mundo va. Pero como que eso se acaba y llega un momento que la gente dice, bueno, ¿y qué pasó, verdad? O sea, eso es lo que estamos hablando de la posición que Dios nos dice esta mañana, que no renunciemos al cargo. Ahora, el pie de imprenta para el tema es Hebreos 11:2. Dice, aquí estamos hablando de Moisés, hablamos de Moisés. Dice, por la fe, Hebreos 11:27 dice de esta manera, por la fe, ¿quién? Moisés, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque ¿qué? Se sostuvo. Diego Vigo, sostenerse. Dígale a su vecino, sostengámonos. Porque, hermano, qué difícil es cuando uno no haya o no encuentra un asidero, ¿verdad? No sé si ya ha pasado, que uno está a punto de caer, si uno agarra lo que sea que esté enfrente, pero uno se agarra. Entonces, esta mañana, en el nombre de Jesús, yo quiero decirle de parte del Señor que Moisés nos enseña que por la fe dejó todo, pero él comenzó a desarrollar la comisión que Dios le había dado, el propósito que él le había dado. Pero él necesitaba tener un asidero. Nosotros necesitamos tener un asidero en lo espiritual, en lo familiar, en lo personal, en lo laboral, en lo profesional. Necesitamos un asidero. Ahora, yo le pregunto, ¿cuál es su asidero? Porque aquí yo veo que solo una fe firme hace ver lo imposible. Yo le he dicho que cuando nosotros nos sostenemos y nos quedamos, ahí se habilita lo sobrenatural de Dios. Ahí se habilita. Entonces, solo una fe firme hace ver lo imposible. Ahora, ¿por qué creen que Moisés tuvo esa convicción? Vamos a ver si me ayudan a predicar. ¿Por qué Moisés desarrolló esa convicción de decir, no, yo me voy a sostener como viendo a aquel que me llamó? Yo me voy a sostener en aquel que sé que me va a sacar adelante, que me va a ayudar a llevar este pueblo hasta Canaán. ¿Dónde creen que pasó eso? Vamos a ver. Difícil, ¿verdad? Le voy a ayudar. ¿Sabe dónde pasó? En la zarza. Entonces Moisés tuvo un encuentro con Dios. Si nosotros no hemos tenido un encuentro con Dios, difícilmente nos vamos a sostener en lo espiritual. Por eso hay personas, fíjese, yo con respeto lo digo, sin el ánimo de ofender a nadie, y aún los que están conectados, pero fíjese que hay personas que es inestable. Usted ha visto que hay personas que son bien inestables, que les cuesta sostenerse, les cuesta sostener su palabra, les cuesta sostener sus acciones, les cuesta sostener les cuesta sostener trabajos. Hay personas que les cuesta sostener cosas. ¿Por qué? Porque quizás no han tenido un encuentro con aquel que lo puso ahí, que lo determinó en ese propósito que él ya comenzó. Entonces, en la zarza comenzó todo con Moisés. Ese encuentro le cambió la vida. Y fíjese que, ¿qué es sostenerse? Si me ayudan a predicar. ¿Qué es sostenerse? ¿Una definición de sostenerse? Mantenerse, agarrarse, perfecto. ¿Qué más? Estar firmes. O sea, permanecer, yo aquí tengo es mantenerse firme, es soportar, es sostener, es sujetar, es afirmar, aguantar, aferrarse. Entonces, vamos a ver con la ayuda del Señor, a través de su palabra, hermano, hablando de eso. Dice que en lo que estaba ya barriendo enfrente, ahí la parte de la acera, o del andén, dice que los vecinos de enfrente estaban cantando, yo creo que usted se acuerda de eso, tu palabra me da vida. ¿No se acuerdan? Hay un canto que de ellos que así dice, tu palabra me da vida. O sea, lo canto porque lo he escuchado por otro lado también. Pero ¿qué les quiero decir? Que se me vino a mi corazón, perdón, el comercial, pero en ese momento digo yo, Dios santo, si ellos lo creen, ¿y por qué nosotros no? No sé si me doy a entender. Bueno, usted agarra el comercial en el nombre de Jesús. Si no, pregúntele a su vecino de qué está hablando el pastor. No sé, pero vamos a ver ahorita los personajes de los cuales quisiera dejarles en su corazón. ¿Qué es lo que quiero enseñarle? Bienvenido, Felipe. ¿Qué es lo que les quiero enseñar de parte del Señor? Que si usted permanece, se va a activar lo sobrenatural de Dios. Si usted permanece y no se mueve de su puesto, si se sostiene aferrado al Señor, se va a activar lo sobrenatural de Dios. Entonces, miremos el primero en el nombre de Jesús, Noé. Miren, Noé
¿qué sostuvo a Noé? El compromiso que tenía con Dios. Miren, es que realmente, ¿qué es tener un compromiso con Dios? No, vamos, para que lo entendamos de otra manera. ¿Qué es tener un compromiso en el mundo secular? Por ejemplo, cuando las parejas se van a casar y se comprometen, ¿qué pasa ahí? ¿Es un pacto? Perfecto. Es una palabra dada, es decir, ahí, hermano, ya no hay nada más que hacer, a salvo una circunstancia difícil que reprendemos en el nombre de Jesús para aquellos que están prontos a casarse. Pero ¿qué les quiero decir? Que realmente, fíjese, yo tengo aquí que el compromiso con Dios es reflejar a Cristo en nuestras acciones. Ese es el verdadero compromiso. Sí, porque yo puedo tener un compromiso, puedo venir a la iglesia, qué bueno que usted está acá, los que están conectados, les bendigo y les felicito. Pero yo puedo venir por religiosidad, no lo digo por ustedes, sino que a veces pasa. Uno puede venir para que lo vea el pastor, uno puede venir para que lo vea la pastora, o uno puede venir para decir, bueno, voy a ir allá, de todas maneras, el lunes hay puente, nos vamos después del culto, chao, ¿no? Y nos vamos hasta el lunes. A saber a quién le estoy diciendo, hermano. Pero bueno, el caso es que Noé tenía un compromiso y eso fue lo que lo sostuvo, porque el compromiso que Noé contrajo con el Señor salvó su casa. Mira lo que dice Génesis 7:1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, mire, Dios le habló a Noé, entra tú y toda tu casa, ¿dónde? ¿Dónde? Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermanos, ¿tiene arca usted? Tenemos arca, el arca es la presencia del Señor en su corazón, el arca es su casa, su familia, usted es un arca, porque dice que somos portadores de toda cosa buena. Fíjese que cuando vemos Génesis 6:9, antes, un capítulo antes, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:22 dice, y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, Noé se sostuvo en el compromiso que tenía con Dios. Pero ¿qué tenía él que lo hacía que se sostuviera a pesar de la adversidad? Pensemos un momento en Noé. Hermano, imagínese usted pararse ahí en la 63, ahí enfrente, y comenzar a construir un arca. Bueno, aquí llueve mucho en Bogotá, ¿verdad? Pero póngase en un desierto, ponerse en un desierto a hacer un arca. Todo el que pasaba, ese viejo está loco. Parecía cubano. Ese señor está loco. ¿Qué te pasa, Noé? Vamos a bailar mejor. Imagínense Noé, piense todo lo que le decían, que se parece a lo que nos dicen a nosotros. Vos que te lavaron el cerebro, ya te hiciste aleluya, ya te hiciste pandereta, ya te hiciste evangélico, y comienzan a decir un montón de cosas. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Piense un momento, todos los días Noé, no crean que a Noé lo felicitaban, quizás sí algunos, estás loco vos, aquí nunca ha llovido. Entonces, ¿qué hizo que Noé se sostuviera? La promesa, perfecto, porque hubo un pacto, pero antes del pacto tiene que haber algo que a mí me haga sostenerme con el Dios que me hizo, el Dios que me formó y el Dios que tiene un propósito para mí. Piense un momento, ahí está, se lo acabo de leer, Génesis 6:9, dice, Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ese es el palmarés que él tenía, su currículum, eso era la hoja de vida que él tenía, Génesis 6:22, y lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, ¿sabe qué? Yo veo en Noé que el compromiso nace porque él tenía sus prioridades definidas. Él sabía que tenía que salvar su casa, su familia. Él sabía que tenía que obedecerle a Dios. Él sabía que venía por la palabra que Dios le había dado, porque él le dice ahí, dijo luego Jehová a Noé. Entonces, ¿sabe qué hizo Noé? Noé aprendió a afinar su oído a la voz de Dios. Nosotros tenemos que aprender, en los tiempos que estemos pasando, sean tiempos buenos o tiempos malos, aprender a escuchar la voz de Dios. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios le dijo a Noé, hazte un arca, entra tú, toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, es porque era cierto. Entonces, si Dios ya nos dijo que nos va a bendecir, entonces nosotros tenemos que creer. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Permanecer y sostenerme ahí, no moverme. Entonces, ¿qué cosas tenía Noé? Eso era Noé. Perfecto en su generación, quiere decir que él se guardaba en función de la gente que vivía a su alrededor. Noé actuó con obediencia y fe. Entonces Noé era una persona
que lo sostenía era realmente lo que él vivía, no en el culto, no cuando hacían una campaña, no, lo que él vivía en su casa, en su familia. No era un hombre justo, era perfecto, caminó con Dios y estaba enfocado, él sabía sus prioridades. Ahora, yo le pregunto, aprendamos de Noé, porque Dios, ¿dónde le hizo el milagro a Noé? ¿Dónde le hizo el milagro? El milagro de salvar su familia, ¿dónde fue? En el arca. ¿Y qué lo mandó a hacer el Señor? ¿Se imaginan a Noé haciendo, se imaginan a Noé, va? Me ganaste ayer, pero bueno, o antier, perdimos. Imaginan a Noé, va? Ay, Dios mío, este millonario que no levanta, ¿va? Haciendo el arca, va. Este millonario que no levanta, entonces del Santa Fe, que se creen los mejores. Tranquilos, va, no nos vamos a pelear por eso. Pero ¿qué le quiero decir? Noé desenfocado. Ay, Dios mío, aquella doña comenzó a hacer otra casa nueva, y yo aquí haciendo esta arca. Piensen, Noé estaba enfocado. Cada martillazo que Noé daba, el Señor va a cumplir. Cada regla que cortaba, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor lo va a hacer. El Señor me lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces eso lo sostuvo. Por eso él aprendió a ser justo. Era justo con el Señor, en el Señor, era justo con su familia. Tal vez no era perfecto, pero estaba siendo perfeccionado por el Señor. Pero Dios dice que él era perfecto. Entonces, ¿dónde obtuvo la bendición Noé? En el arca, en la comisión que Dios le había determinado. Entonces, si Dios ya les dijo algo a todos nosotros y aún los que están conectados, si Dios ya nos dijo, esto quiero que hagas, ahí Dios le va a dar la provisión, ahí Dios va a hacer sobrenaturalmente cosas. Entonces hay que permanecer. Le digo algo, no nos movamos del propósito que ya Dios estableció para nosotros. Veamos otro en el nombre de Jesús. Débora. Fíjense que ayer yo, no sé, qué milagro que las hermanas no me lo habían dicho, porque al final son sugerencias. Bueno, yo sí hablo de las mujeres, no hablo de ellas, sino que hablo de las mujeres que la Biblia nos muestra. Porque fíjese que normalmente casi nosotros siempre nos vamos por la línea masculina, pero miren qué lindo Débora. ¿Qué fue lo que hizo que Débora viera un milagro en el pueblo de Israel, viera un milagro en su casa? La fortaleza espiritual. Ahora, ¿tiene usted fortaleza? No es el equipo aquel, hermano. Ya de Tunja creo que, ¿verdad? Hermanos, ¿tenemos fortaleza espiritual? Le sale un endemoniado ahorita, ¿qué hace usted? Pastor, vaya para allá. Ahí va a mandar a Sandra, porque ahí está preparándose Sandra. Sandra y Esteban ahí, que le haga la llave del diácono, Esteban, y Sandra que le comience a echar lo que sea ahí, hermano. Pero miren, Débora es un ejemplo extraordinario, hermano. Porque aquí Débora vivía en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo ahora. Crisis moral, crisis política, crisis económica, crisis en el mundo, crisis de valores, crisis en la familia, muchas cosas. Entonces Débora se levantó en medio de una crisis, porque ella sabía quién era. Le pregunto, ¿usted sabe quién es usted? Sí, pastor, yo soy fulano de tal. No, usted sabe quién es en Dios. Entonces, fortaleza espiritual. Veamos lo que... Entonces, ¿sabe qué hizo Débora? Trajo un avivamiento. Ahora, ¿qué es un avivamiento? ¿Será que en la alabanza todos saltamos y hacemos el trencito y salimos por aquí y damos la vuelta y todo eso? ¿Será eso el avivamiento? Es parte de... Pero ¿saben qué es un avivamiento? Transformación. Nosotros queremos un avivamiento porque nos han enseñado que el avivamiento es saltar, tener gozo en la alabanza, y está bien porque es parte de él. Pero realmente un avivamiento es que hay vidas formadas. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces Débora se sostuvo en el llamado que Dios le había hecho. Mire lo que dice Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Miren, aquí le pongo en contexto así rapidito. Fíjense que antes de Débora había un juez que se llamaba Ahod. Y los de Israel dice que volvieron a hacer lo malo. Eso está desde el versículo 3, desde el 1, por ahí está. Entonces, dice que, ¿sabe por cuánto tiempo fueron sometidos ellos? Por 20 años, diga conmigo 20 años. Entonces, imagínese a alguien que 20 años, un enemigo que usted no puede, que alguien no puede vencer. Entonces, Débora dijo,
Dios me ha comisionado para eso, porque Dios le habló a Débora, se va a dar cuenta. Y Dios le habló a ella y le habló a ¿cómo se llama? Por ahí se me olvida, su compañero de lucha con el cual va a matar a Císara, pero Dios lo entrega de otra manera. Pero lo que le quiero decir es que 20 años, hermano, por cosas que habían hecho malo ellos. 20 años, hermano. ¿Se imagina 20 años? Hermano, qué difícil es en la vida a veces que uno va y de repente encuentra la misma persona o las personas que nos hicieron daño o las situaciones que nos dañaron y uno por 20 años viéndola. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible es querer arreglar nuestra alma, nuestro espíritu de cosas o el pensamiento de cosas que por años han venido dañándonos. Entonces necesitamos estatura espiritual. Es que la fortaleza espiritual de Débora era la estatura que ella tenía. Usted tiene que desarrollar estatura espiritual. Hermano, no me va a decir que cuando llegamos a un trabajo como nuevo, ¿verdad que ahí vamos anotando? Bueno, ahora con el celular uno dice, se sale por la derecha, bueno, 3 pasos a la izquierda. Y uno así va grabando, no sé cómo lo hará usted. Pero hermano, cuando ya uno lleva un tiempo, hasta con los ojos cerrados camina uno ya sabe qué hacer, hasta gradúa su tiempo y comienza a hacer el tiempo de manera que uno ya sabe cómo sacar el trabajo. Pero lo que le quiero decir es que para llegar a ese extremo, tuvimos que tener experiencia, no la experiencia religiosa, ese corito que cantaba en la iglesia, sino que una experiencia con el Señor en cuanto a su presencia y mi relación con Él. Entonces, miren, 20 años, el mayor enemigo era Císara. Dice Jueces 4:13, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, mire qué lindo es el Señor. Eso fue lo que el Señor nos dijo esta mañana. El pueblo se portó mal y por 20 años quedaron esclavos ¿cómo se llama? El rey que se llamaba Javín. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Escuchó el clamor. Entonces le digo algo, no deje de clamar. No deje de clamar, Dios va a escuchar el clamor. Dios va a escuchar nuestro clamor. Gracias por ese amén, pero ahí vamos. Entonces, mire, Débora, provocó un avivamiento que trajo la derrota de los enemigos de Israel. Barak es el compañero de ella. Entonces, mire lo que dice el versículo 5. Y acostumbraba a sentarse, ¿quién? Débora, bajo la palmera de ¿quién? Entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Miren, Débora. Ustedes, hermanas, Déboras. Gracias por ese amén. Es que mire, Débora tenía una estatura espiritual increíble. Porque mire lo que ella tenía. Mire, se acostumbraba a sentarse. ¿Qué es sentarse? Pastores, aplastarnos ahí en la silla. No, perdone lo coloquial, ¿verdad? Pero ¿qué es sentarnos? Reposar. Débora reposaba porque ella sabía quién era. Y ella se sostuvo ahí esperando ver la gloria de Dios y la vio. La vio, hermano, vio cómo sus enemigos fueron derrotados después de 20 años, pero hay que sostenernos en el propósito. No se mueva de su propósito, de lo que Dios nos ha dado, no se mueva, quédese ahí. Ya el Señor va a abrir una puerta, ya va a dar provisión, algo va a hacer el Señor en el nombre de Jesús. Entonces, ella reposaba en Dios, hermano, pero esta es la parte más importante. Dice que estaba entre Ramá y Betel. Eso me habla de una dimensión espiritual donde ella operaba. Hay veces que nosotros, no sé si le ha pasado, hermano, cuando uno, mire, cuando usted vaya de viaje, o cuando usted ha salido de viaje, gracias por esa fe, hermano, yo agarro a todos esos que no tienen, agarro a todos esos viajes, hermano, usted no los quiere, pero ¿sabe qué? Cuando uno sale de viaje y va a otro país aquí cerca, póngale, a Ecuador, a Venezuela, a Perú, amén, ahí a Dallas, a Miami, ahí, saludos a los de Miami. El caso es que cuando usted sale no le funciona, a menos que tenga roaming. Si usted no tiene roaming, su teléfono no le funciona. Aprovecho, hermano, el declaro aquí en el comercial. Hermano, Claro Honduras funciona en todo Centroamérica y en Estados Unidos. No le cobran un peso y aquí uno sale y va aquí a Ecuador, hermano, roaming, carísimo. Bueno, puede ser, señores de Claro. Bueno, ahí les pasan el comercial. Hermano, es que usted me interrumpe, hombre. Miren, el caso es que Débora funcionaba en una esfera o atmósfera espiritual y no se salía de ahí. Eso es sostenerse.
Ella era profetisa, tenía que cuidarse. Entonces, mire, aquí está la clave. ¿Sabe qué significa Ramá? Altura. ¿Y Betel? Casa de Dios. Entonces nuestra estatura espiritual crece cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando leemos su palabra, cuando venimos al culto, sea virtual o de manera presencial, o cuando buscamos la presencia de Dios. Entonces dice, en el monte de Efraín. ¿Qué es Efraín? Fructífero. Mire todo lo que tenía Débora. Era tremenda la Débora, hermano. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Qué tenía Débora? Que la sostuvo delante del Señor. Fluir profético. Ella reposaba en Dios. Tenía una esfera donde ella operaba. Era entre Ramá y Betel. Ella provocó un avivamiento y derrotó a sus enemigos. Entonces el pueblo de Israel fue derrotado por lo que Débora provocó, pero Dios se lo había indicado. Entonces usted es capaz, hermano, yo sé que usted es capaz de alborotar una ciudad, pero no, lo digo en el buen sentido, no van a banear por eso, hermano. Lo digo en el buen sentido. Usted es capaz, de parte del Señor, ahí donde usted está, incluso los que están conectados, de alborotar en el sentido una ciudad, de conmover una ciudad. Cuando llegó el apóstol Pablo, dice que conmovió toda esa ciudad y la gente decía, ¿y quién es este? Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, dice que conmovió la ciudad y la gente decía, pero ¿qué enseñanza es esa? ¿Qué enseñanza nueva es esa? Entonces, ¿qué le quiero decir? Que todo esto que Débora tenía era evidencia de que su estatura espiritual era fuerte, ella tenía fortaleza espiritual. Ahora, ¿cuál es su fortaleza espiritual? Era de la tribu de Efraín, es decir, que era fructífera. Le pregunto, ¿cuál es su fortaleza espiritual? Mire, yo sé de ustedes que muchos de ustedes oran, que profetizan, que tienen visiones, que les gusta, más que les gusta es que de repente en la noche tienen sueños ahí, que tienen que enfrentarse y comenzar a reprender. Pero ¿cuál es su fortaleza? Le pregunto algo, ¿cuál es su fortaleza como persona? ¿Usted es sociable? ¿Es amigable? ¿Es fraterno? Es decir, ayuda a la gente. Pero solo Constanza me contesta y ustedes ninguno nada, hermano. Entonces, ¿cuál es su fortaleza? Es que le digo algo, hay un trabajo, una empresa y un negocio esperando por usted, pero si usted no sabe cuál es su fortaleza, va a pasar por encima y usted no lo va a agarrar, como dice el apóstol Billy. Entonces hay algo que Dios nos quiere dar. Entonces Débora nos enseña que su estatura espiritual, su fortaleza espiritual, hizo que lo sobrenatural de Dios se manifestara y vencieron a sus enemigos. Noé, compromiso; Débora, su estatura o fortaleza espiritual. Veamos otro, Jabes. Este es otro increíble, hermano. Jabes tuvo un espíritu distinto. ¿Usted tiene un espíritu distinto? Ajá, ¿y por qué cuando truenan los chicharrones? Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Dice que yo esta semana me di cuenta que aún me falta mucho, en muchas cosas pues, pero me di cuenta que no puedo lidiar con ciertas cosas porque soy muy aprensivo. Por ejemplo, yo quiero tener el control de mis hijos, aunque ya aquellos son hombres. Quiero tener el control de la casa, pero hay cosas que no puedo. Fíjese que le quiero contar, el 30 de febrero le cuento qué pasó, pero lo que le quiero decir es esto. Miren, me llamó un hermano de otro país, no de aquí de Colombia, me llamó y me dice: pastor, mira que necesito un favor, dame un consejo. El caso es que él está teniendo problemas en su casa y él me decía: pero mira que parte de los problemas es porque las personas de mi familia me dicen esto y esto. Entonces yo le dije a él: una pregunta le digo, ¿a ti te agrada el alcalde de tu ciudad? No, me dice. ¿Y qué vas a hacer? Entonces él entendió lo que yo quería decirle. ¿Qué le quiero decir con eso? Que él se sentía agobiado por la presión de su misma familia por resolver cosas que a él le toca resolver, y en el nombre de Jesús que lo resuelva. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que él se sentía tan agobiado que perdió la visión de hacer las cosas, tener la paciencia que mencionamos al inicio y tener la sabiduría del cielo para tomar decisiones correctas. Entonces él estaba tan agobiado que yo le dije: mira,
no podés hacer nada, hasta ahí podés llegar y decirle a la gente de tu familia que hasta ahí podés llegar, que tengan paciencia. Hermano, se quitó un peso. Entonces, a veces a nosotros nos pasa igual. Nosotros decimos tener un espíritu distinto, pero las cosas se ponen mal en alguna situación de la familia, en el trabajo o en cualquier lado, hermano, y se nos sale el chuki a alguno, ¿verdad? ¿No le ha pasado? Hermano, hay gente que linda, hermano, lindos en la iglesia, va, levantan la mano, levanto mis manos y... Bueno, esa no, sí tenemos fuerza, ¿va? Pero hay que administrarnos con eso, hermano. Entonces, el caso es que en la iglesia lindo, ¿verdad? Fuertes, se echan fuera demonios. Pero, hermano, a veces pasan cosas. Lo que a mí me ha pasado, pues así se la voy a contar. Hermano, yo ya aprendí, vale, claro, yo ya aprendí la lección. Hermano, qué difícil es para uno, el siervo de Dios, cuando uno llega al centro comercial y le dice al guardia, por aquí no puede pasar. Tal vez solo a mí me ha pasado, hermano, uno comienza, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Se nos sale el chuki. Entonces, a veces nosotros, mire, tener un espíritu distinto es tener un espíritu de fe. Tener un espíritu como el que tuvo Jabes. La oración eficaz del justo puede mucho. Jabes era hombre de oración. Es que le digo, ¿sabe por qué hay que tener un espíritu distinto? Mire lo que le pasó a Jabes. Mire, es cambiar con la ayuda del Señor nuestra comisión existencial. Cuando se habla de comisión existencial es lo que Dios lo mandó a hacer a esta tierra. Yo le he dejado pensativo hoy, ¿va? Pastor, ¿y yo qué soy? Yo le puedo decir, sí, al final, ¿qué es usted? ¿En serio? Yo le puedo decir. Bueno, no yo, el Señor, ¿verdad? Primera de Crónicas 4:9. Y Jabes fue más ilustre que ¿quién? Al cual su madre llamó Jabes, ¿por qué? Por cuanto lo di a luz en... Mire, si hay una madre conectada, aquí la mayoría son madres. Pero si hay una madre conectada, que su hijo le está causando dolor, interceda por él. Mano, qué triste es dolor de hijos. Duelen los hijos a veces, porque uno los forma de una manera, no lo digo por los míos ni por los suyos, pero hermano, yo he visto casos que uno los forma de una manera, o las personas son formados de una manera y ellos van por otro lado. Pero es que así es el proceso de crecer. Entonces, ahí es donde yo le digo que uno dice, Señor, no puedo controlar eso. ¿Sabe qué pida? Misericordia. Dígale, Señor, ten misericordia de mi hija, de mi hijo, de mis nietos, ten misericordia de mis padres, ten misericordia de mis hermanos, porque no nos queda de otra. Entonces, miren, hermano, ¿se imaginan cuando Jabes venía? Allá viene dolor. Cuando lo querían llamar le hacían, ¡ay, ay! Imagínense. Como que la sabe usted, ¿ah? Imagínense a Jabes cuando lo llamaban, ¡ey! ¡Ay! Le decían, no le decían Jabes, o quizás sí. Hermano, qué difícil es llamarse Jabes. Pero él entendió que tenía que tener un espíritu distinto. Mucha gente en las iglesias no recibe la bendición de Dios porque no se ha dado cuenta quién es en Dios ni al Dios que tiene. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener un espíritu distinto. Si mis padres, con todo respeto lo digo porque que Dios los bendiga, si mis padres no pudieron llegar, yo voy a poder, Señor, con tu ayuda. Agarrechón. Eso es lo que yo voy a hacer. Si usted hay alguna situación que le está afectando, producto de nuestros ancestros, diga, yo voy a cambiar. Mire, yo sé, incluso de los que están conectados, y aquí, yo sé que muchos de nosotros tuvimos lindos padres. Por eso, amén, nadie, Dios santo, Señor, aquí, tal vez aquí. Hermano, aunque sus padres no hayan sido lo mejor, que sé que para la mayoría fueron lo mejor, algunos ya no los tienen, otros sí. Pero hermano, ¿sabe qué? Uno debe agradecer a esos viejitos, hermano. Agradézcale a Dios por sus viejitos. Agradézcale, dígale, Señor, gracias por mi mamá. Le gustaba la bailada, pero ahí voy, dígale, ahí, mi mamá era campeona en eso, pero ahí tenía que irla a sacar de las kermeses y todo lo que se hacía. El caso es que, hermano, Jabes, su mamá lo llama dolor, porque hasta ahí llegaba su mentalidad. Ojo, su mamá lo llamó dolor porque quizás solo ella. Yo le he dicho, el viernes les decía, hay cosas que nosotros no tenemos elección. Usted no elige sus padres, lo elige el Señor. Usted no elige a veces cosas en su vida, las elige el Señor. Entonces Jabes no eligió su nombre, se lo puso su mamá. Entonces, como usted se llame y lo que esté atravesando, quizás no lo eligió usted, pero Dios puede cambiar un destino profético en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué hay que hacer? Permanecer, sostenerme en el Señor. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Sostenerme en el propósito. ¿Cómo se sostuvo Jabes? Cambiando su nombre. Cambie su nombre. Cambie su nombre.
Pero le digo algo, es que hoy le puedo decir al final si quiere también. Me metí al lío, ¿eh? De parte del Señor le puedo decir quién es usted. Porque algunos saben quiénes son, pero les da miedo asumir su rol que Dios les ha dado. Y aquí están algunos. Dios les ha dado un rol. Entonces, ¿qué hizo Jabes? Yo me llamo Dolor, dijo Jabes. No, me molestan, sí, tranquilos. Me molestan. Tal vez le decían, Jabes, ay, sí, ya no me duele vos. Pero él tenía una actitud diferente. Entonces, ¿sabe qué? Sostenernos en Dios. Él sosteniéndose en Dios, invocando al Señor, cambió su dolor en esperanza. Él sabía que las cosas cambiarían para bien y se sostuvo. Mire, las cosas van a cambiar para bien en el nombre de Jesús, iglesia. Los que están conectados, miren, yo se lo dejo de tarea. Ezequiel 36, Ezequiel 36:10 dice, te irá mejor. Hay una versión que dice, te voy a tratar mejor, dice el Señor. Entonces yo tengo que agarrar esa palabra. Y Jabes dijo, ok, me llamó mi mamá Dolor, quién sabe, pobre está mi mamá, a saber qué líos tuvo ella. Pero mire lo que hizo él. Entonces, quizás muchos se quedarían lamentándose. Hay personas que se quedan lamentando toda la vida. Si usted en este momento que está aquí, los que están conectados, es de esas personas que se pasan lamentando toda la vida, hermano, le tengo una noticia, le van a contratar. Ay, pastor, ¿de dónde? De la funeraria Los Llorones. Es que le digo algo, en la Biblia habían personas que lloraban, las contrataban. No recuerdo cómo se llamaban ellas, las planideras o algo así, plañidera, algo así. Hermano, cuando Jesús llega, que lo vamos a ver, a hija de Jairo, afuera estaban ellas llorando. Ay, qué pena pues hablar de eso, pero ¿qué hizo Jabes? Mire qué hizo Jabes. Primera de Crónicas 4:10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, no pensando, iglesia, diciendo, o si me dieras bendición, ensancharas mi territorio. Si tu mano, Angélica estaba en la oración diciendo ensanchamiento, mi amada y ella dijeron cosas nuevas, y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, me libraras del mal, para que no me dañe. Hermano, ¿sabe qué fue Jabes? Osado, porque Jabes sabía que no calificaba quizás, pero él dijo, yo sé el Dios que tengo, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, le dijo, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Señor? Dame, hombre, bendición. ¿Sabes qué, Señor? Ayúdame a ensanchar mis estacas. ¿Sabes qué, Señor? Eso se llama, mire, eso se llama presencia de Dios. Eso se llama que Él nos guarda y nos cuida. Y le otorgó Dios lo que ¿qué? Le otorgó Dios lo que ¿qué? Lo que pidió. Usted no tiene porque no pide. Y si pide, a veces pide mal. Hermano, hace poco con mi amada otra vez nos estábamos recordando. Tuvimos una visita de un compañero de colegio hace como 2 semanas, pero Héctor, lo bendigo, a Rosita también. El caso es que viene Héctor y le cuento, oye Héctor, fíjate lo que me pasó. Yo les he contado que las 2 famosas llantas del carro las exploté y yo le pedí al Señor llantas. Me dieron 4. Entonces mi amada me dijo, ¿por qué no pediste el carro? Me dice. ¿Verdad? A veces nos pasa a nosotros así, que pedimos pequeño porque nos sentimos pequeño. Piden grande. Por ahí la familia Tibaquirá decía, Dallas y todos esos lugares, ¿por qué no? En los momentos que le están cerrando la visa, que en el nombre de Jesús Dios le ayude a todos esos latinos y todos los migrantes, que en el nombre de Jesús Dios les ayude, que en el momento que tal vez el presidente diga, con todo respeto, que él diga, no hay visas para nadie, usted va a llegar, hermano. Y algo, no le van a hacer, una pregunta le van a hacer, ¿cómo se llama usted? Visa otorgada en el nombre de Jesús, agarrechón. Eso es todo. Pero el problema es que nosotros pedimos, hermano, ¿cuándo vamos a estar listos al 100%? Nunca, ¿verdad que nunca? Llegue con fe, porque Jabes no invocó a Dios desde su situación, sino que lo invocó desde su esperanza, desde la fe. Y dijo, no, yo me llamo Dolor, pero eso yo lo voy a cambiar. ¿Cómo cree que le decían a Jabes cuando Dios lo bendijo? ¿Cómo le quedó el ojo? Ajá. ¿Cómo cree que le decían a Jabes cuando Dios lo bendijo? Cuando lo vieron llegar en una troca, en una camioneta, en una jipeta, se lo dije en dominicano, se lo dije en mexicano.
Te lo digo en colombiano si quiere, una camioneta, así es aquí, ¿verdad? Hermano, ¿cómo cree que le decían a Jabes? Aquellos que, hey, vos, mirá, aquel que nosotros lo molestábamos, hermano, un condominio, se iba a San Andrés de vacaciones, hermano, un carro nuevo, carro para su esposa, amén, digan por lo menos, hermano, carro para su mamá, para su papá, para todos, hermano. ¿Usted cree que le siguieron diciendo dolor a Jabes? A Jabes yo le garantizo que todos los días, hermano, ahí, Jabes, te buscan. ¿Y quién es? Jabes, dame el secreto cómo tener plata. Dame el secreto cómo Dios nos bendiga. Dame el secreto cómo recibir bendición, cómo ensancharse, cómo tener presencia de Dios. Miren, la unción de la cabeza llega al borde de las vestiduras. Agarrecho en esa parte. Miren, esta semana el Señor habló a mi corazón y me decía, ok, Omar, te doy 3 cosas y eso va a llegar a la iglesia también. Lo primero fue dirección, provisión y cuidado. Dirección, provisión y cuidado. Eso es lo que Dios nos va a dar. Dirección, necesitamos sabiduría. Provisión, necesitamos plata y necesitamos muchas cosas más. Pero también necesitamos cuidado, que Dios nos guarde. Entonces, eso hizo Jabes. Jabes se agarró de eso. Dios se lo otorgó porque tuvo un espíritu distinto. Tengo un espíritu distinto por el amor de Dios. Hermano, ya no vivamos en esa misma, tal vez estamos ahí estancados diciendo, ay, yo no puedo. Y usted mira que otro agarra la oportunidad. Hay mucha gente en los escritorios que no llegan a mandos intermedios porque no se atreven. No le tenga miedo. No le tenga miedo. Vamos otro, rapidito. David, autoridad del nombre, hermano. David se sostuvo y vio el milagro y venció al gigante con la autoridad del nombre. David sabía el Dios que servía y estaba convencido que él lo libraría. ¿Sabe dónde se entrenó David? Con las ovejas. Entonces yo siento decir algo para todos los que estamos aquí, los que están conectados. Ese lugar quizás que usted ahorita está sufriendo es el lugar de su entrenamiento para algo más grande. Así que si usted está en su trabajo ahí el lunes, cuando ve 5 de la mañana y comienza a arrugar la cara, es un lugar de entrenamiento. Ya un día usted va a ver para atrás y va a decir, gracias Señor, gracias Señor. Entonces, David nos enseña la autoridad del nombre. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermano, el nombre de Dios es una declaración sobre la persona de Dios y su autoridad. ¿No le pasó a usted que cuando usted era niño, lo mandaban? Bueno, tal vez a mí sí me pasaba, porque en mi tiempo así funcionaban las cosas. Hoy es por WhatsApp o por una llamada, no que no había en mi tiempo, pero ¿no le pasaba que a usted le decían, mira, decía mi abuela, mi papá o mi mamá, anda a decirle a fulana de tal que me mande tal cosa? Y vea que uno llegaba, dice mi mamá, les digo algo, ya dejen de decir dice el pastor, o le voy a decir al pastor. Es que me da risa porque yo he tenido casos, no aquí, sino que he escuchado, yo le digo, deja de decirle así. Miren, yo he escuchado familias, algunas, que por ejemplo el esposo tiene líos con la esposa, ¿va? Entonces viene la esposa y le dice, le voy a decir al pastor, como que si yo le voy a ir a arreglar eso, si son ustedes los que lo tienen que arreglar. O los niños, va, le voy a decir al pastor que bueno estás haciendo la tarea, hermano, ¿de dónde? Me vio cara de profesor Girafales, bueno, ¿de dónde? Pero no sé, ¿va? El caso es que David, lo alto, guapo y ojos azules, David le dijo al filisteo. Entonces, mire, esta mañana es de decir, ¿sabes qué dijo? Pidió. ¿Qué hizo Débora? Se levantó y habló. ¿Qué hizo Noé? Dijo. ¿Qué hizo David? Dijo. Le dijo al filisteo, le dijo, ¿sabes qué? Tú eres a mí con un montón de armas, pero miren, David no utilizó espada. No utilizó espada, no utilizó lanza ni jabalina, utilizó lo que Dios le había dado. El problema es que nosotros andamos buscando las armas que otros utilizan y nosotros no utilizamos la que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. El poder de Dios, pero usted tiene que ir. El poder de Dios es su palabra. Entonces, mire, el 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Hermano, osado David. Imagínese decirle a ese gigante, creo que era como de 5 metros, decirle, Jehová te va a entregar en mis manos. ¿Por qué decía eso él? Aparte de creer
Él ya se había entrenado con los osos y los leones. Perdón, hermano, ¿usted ha visto la zarpa del león? ¿Usted la ha visto? ¿Nunca ha visto la zarpa de un tigre? Le invito, hermano. A lo mejor no digo porque se va a resentir conmigo. Otro día le cuento. Pero ¿sabe qué? Vea la zarpa o la pata del león o la pata del tigre. Es increíble, hermano. Créame que cuando yo vi uno de cerca, hace poco, hermano, yo le decía a mi esposa, mira, solo eso es mi cara, Leo. O sea, que un zarpazo de un león, un zarpazo de un oso, hermano, perdonen, no. Allá con San Pedro nos vamos a entender. El caso es que David eso hizo. David se entrenó con osos y leones para enfrentar gigantes. Lo están entrenando, hermano. Dígale a su vecino, te están entrenando. Te están entrenando, aunque no quiera. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ahora, pregunto, ¿su familia sabe que hay Dios en Israel? ¿Su familia sabe que hay Dios en su casa? ¿Su familia sabe que hay Dios en su trabajo? ¿O usted sabe, o sus compañeros saben que hay un Dios que a usted lo guarda, lo cuida y lo bendice? Ahí está la diferencia. Entonces, hermano, David, ¿sabe? Tan osado fue. Mire, Dios siempre da extras. Dios siempre da ñapa, pues, perdón, Señor. Para los que están fuera, ñapa es como lo que en Honduras llamábamos chascada. Y chascada en Honduras es algo extra, pues un regalito. Entonces ¿sabe qué le dio el privilegio de Dios a David? De que él agarrara la espada del gigante y con esa misma espada le cortó la cabeza. Eso es lo que Dios quiere hacer. Que usted le corte la cabeza a esa persona, no a la persona, sino que a ese gigante que le está afectando. Ganas no me faltan, dirá usted, ¿va? Ganas no me faltan. Pero no, hermano, tenga misericordia, por favor. Entonces, ¿sabe qué? Dios nos va a dar la facilidad para que le volemos la cabeza a ese gigante que nos ha estado afectando. En el nombre de Jesús. ¿Qué hizo David? Autoridad del nombre. Mire, el nombre tiene autoridad. Yo me acuerdo, hablando con Sandra temprano de las liberaciones y eso. Fíjese que una vez, con uno de los pastores aquí, hermano, se manifestó una persona que tenía un espíritu como de ninja. Así, yo no sé por qué todos le hacen así como el, ¿verdad? Todo el mundo le hace así como Karate Kid, ¿ah? Bien que la vio. El caso es que, hermano, se manifiesta el demonio y la persona haciéndole así, ¿va? Hermano, pero el problema es que era grande y nosotros, usted sabe, nosotros somos grandes, pero no podíamos con esa persona. El caso es que cuando yo comienzo a buscar al pastor, hermano, estaba, no yo, ¿va? Él, bromas, los dos nos escondimos, hermano, detrás de un mueble allá, viendo a ver qué hacíamos, porque la persona, perdón lo de tipo, el tipo era grande, hermano, grande, y hermano, y comenzó, y violento. Entonces yo vi, es que mire, nosotros no podemos pelear sin estrategia. El caso es que, como el pastor se ha dedicado a eso toda su vida, tiene más experiencia en eso, ¿sabe qué hizo? Lo ató con su palabra. Entonces le dijo, en el nombre de Jesús, porque el Espíritu le reveló, te ato de pies y manos. Y se quedó, hermano, se quedó paralizado aquel gran hombrón. A mí me pasó en una liberación también, que el Espíritu comenzó a hablar y a querer confundir, y le digo, te callas en el nombre de Jesús. El nombre, hermano, el nombre tiene autoridad. Cuando usted vaya, ore en el nombre de Jesús. Cuando usted vaya a hacer algo en el nombre de Jesús, que las cosas van a cambiar en el nombre de Jesús. Callado, David tuvo autoridad en el nombre, tuvo callado. ¿Qué es el callado? Ganas no me faltan, hermano. Ganas no me faltan. No a ustedes, ¿verdad? Claro, a otros en otro planeta. Hermano, el callado lo usa el pastor. El pastor tiene un callado que tiene dos cosas, una punta y una especie de, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman a eso? Un gancho, gracias. A veces hay que jalar las ovejas, hermano, pero a veces hay que darles en la cabeza. No son bromas, hermano, esa es violencia doméstica, va a decir. Hermano, para eso es para eso es el callado. Hay ovejas que, hermano, quieren ir para allá y viene el pastor y con el callado las jala. Pero cuando están insistiendo, le da en la cabeza, le habla a la oveja, el animalito. Entonces, tenía callado. Usted tiene que tener callado.
aunque no sea pastor, de momento. Pregunto, ¿tiene callado usted? Es que usted es el pastor de su casa. Usted es el pastor de su familia. Ustedes son los pastores de su casa. Entonces hay que tener callado, porque a veces hay que jalar y a veces disciplinar. Hay que tener autoridad en el nombre. La autoridad me la da el nombre, no quién soy. Ojo. Sí, hay que limpiarnos, hay que tiene que haber, arrepentimiento. Pero a mí la autoridad me la da aquel que pagó su vida por mí y por usted. Entonces ya déjese de cosas. Ay, Señor, ¿será que merezco? Ay, Señor, ¿será que yo puedo? Hay gente así. Por eso la está viendo pasar en todos lados. Las oportunidades se le van a otro porque, ay, no, es que yo soy muy alto, yo soy muy chaparro, yo soy muy feo, yo soy muy bonito. Hasta me duele la cara de lo hermoso que soy, dicen algunos hermanos. Desventurado, ¿va? Yo no sé qué comí hoy, fue el agua, hermano. Fue el agua que me dieron. El caso es que sabe piedras y ondas. Hermano, perdone, ¿en qué cabeza cabe que yo me voy a enfrentar a un gigante con una onda y 5 piedras? Cuénteme, ¿en qué libreto de la vida o en qué libreto de alguna obra cabe en nuestra mente pequeña y finita? Dígame, ¿cómo? Pero David sí lo sabía. Entonces el cristiano no obtiene victorias porque no sabe que puede utilizar lo que Dios ya le dio para hacer grandes cosas. Por eso hay que sostenernos en el propósito. Piedras y ondas. Entonces Dios lo libró. Es que sabe por qué él utilizó eso. Porque si usted lee en el contexto, ahí se lo dejo de tarea, dice, Dios me librará, dijo él. O sea, él no dijo, voy porque yo soy David, me entrené allá maté 10 leones y maté 10 osos. No, él dijo, Dios me librará. ¿Sabe? Dios nos va a librar, hermanos. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sostener, Dios nos va a proveer. Pero yo tengo que creer que yo sé el Dios que tengo, pero eso no se cultiva nada más que con relación con Él, leyendo su palabra, orando, buscándolo a Él, platicando con el Señor, sin ser tanto protocolo ahí y tantas cosas. Ay, Dios santo, corro porque solo me quedan 5 minutos. Jairo, ¿habrá algún Jairo aquí? ¿Habrá algún Jairo conectado? Yo conozco algunos. Jairo, ¿qué sostuvo a Jairo para ver su milagro? La fe. Diga conmigo, fe. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija muerta. Hermano, qué noticia más terrible. Que Dios nos libre, hermano. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Hermano, tal vez le voy a abrir mi corazón, ya se los he contado. Fíjese que hace muchos años nosotros tuvimos el caso no sé si se acuerdan de Yonei. Bendigo a Yuleni. La esperamos por aquí, Yuleni. Yo sé que en algún momento se conecta. Hermano, el niño desarrolló leucemia. Y yo sé que Dios le hizo el milagro. Allá en Salitre estábamos. Dios le hizo el milagro. Pero ¿cuál fue el problema? Con respeto, sin el ánimo de defender a los médicos, porque yo no soy médico. Soy médico de almas, pero no médico que ejerce, ¿va? El caso es que le hicieron el trasplante. Por cuestión de protocolo, le hicieron el trasplante. Y ella lo tenía que hacer. Porque lastimosamente no estábamos ahí con la pastora. El caso es, hermanos, que a partir del trasplante de médula, el niño, el cuerpo lo rechazó. Hasta que se murió. ¿Sabe qué le quiero decir? Hasta el día de hoy no he encontrado una respuesta. Porque ella me dijo, pastor, ¿por qué murió mi hijo? ¿Qué le diría a usted? Ha sido uno de los sepelios más difíciles a los cuales yo he asistido, ¿no? Yo miraba en su cara odio contra Dios. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque a veces nosotros podemos tener reacciones distintas. Yo respeto el dolor de cada quien, pues, porque no es fácil. De lo peor que nos puede pasar es perder un ser amado. Es difícil. Es la ley de la vida, pero nunca estamos preparados. Pasan los años y uno todavía está con el corazón ahí y el pensamiento. El caso es que Jairo, hermano, se le muere su hija. Era la única que tenía. Y mire Jairo vio que había pasado una tragedia en su casa y él buscó a Jesús. Busquemos a Jesús en las tragedias. Busquemos a Jesús en los problemas. Busquemos a Jesús en las necesidades. Entonces él no le importó. Él se dio cuenta que Jesús estaba pasando por ahí y se fue.
El caso es, hermano, mire cómo actúa Dios. Es que Dios a uno lo va a probar. Fíjense que viene Dios, Jesucristo viene, y cuando va hacia la casa de Jairo, le aparece la doña del flujo de sangre. Perdón lo de doña, ¿va? Le aparece la señora. Hermano, ¿se imaginan a Jairo desesperado, ¿va? Jairo diciendo, señora, apúrate, apúrate. Mi hija ya lleva varias horas, apúrate. Y el Señor todavía se queda y comienza a alegar ahí con Pedro. ¿Quién te tocó, Señor? Si tanta gente que anda aquí y tú diciendo que Pedro regañando al Señor, ¿va? El Pedro osado. Hermano, el caso es que en la legadera ahí de Pedro con el Señor, Jairo se imaginan atrás diciendo, mucho tiempo. Y peor cuando le llegan a decir, tu hija muerta. Hermano, qué dolor, pero miren, Jesús sale a tiempo. ¿Qué hizo Jairo? Se sostuvo. Jairo se sostuvo en la fe, porque le dijo, pero Jesús, mire, aunque usted sienta que Dios no le está escuchando, ni le está viendo, Él está viendo y le está escuchando. Porque mire lo que le dijo ahí, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Dígale a su vecino, mira, no temas, cree solamente. No temas, los que están conectados, cree solamente. No es lo que otros dicen o se dice, es lo que Jesús dice a través de su palabra o cuando Él nos habla. El problema es que muchos ya Dios les habló, pero ellos van por otro lado. Hay muchos Jairo, por eso les decía, no por la niña, reprendo en el nombre de Jesús, pero hay muchos Jairo que va por otro lado y Jesús les dijo, es por acá, es a Betel. No, yo quiero ir allá ¿cómo se llama? A Mundo Aventura. Ahí me invita, hermano. Son buenos juegos, hermano. Pastor, usted solo ahí pasa. No, tranquilo, paso de enfrente a veces. El caso es que no temas, cree solamente. Entonces, ¿qué hizo Jairo? Se postró a sus pies, rogaba, no tenía temor y creyó. ¿Qué sostuvo a Jairo para ver el milagro de Dios? Se postró a sus pies. La mejor posición para llegarle al corazón de Dios, una de las cosas es en el lugar secreto y una de las cosas es a sus pies. A sus pies. Rogaba, Jairo le rogó, por favor, Señor, sana a mi hija, sálvala. No tuvo temor, el Señor le dijo, no temas. Sabe que el temor pone lazo. Cuando usted tiene temor, deja de creer. Entonces, no permitamos que el temor nos quite la fe. Zacarías, fidelidad. Casi solo con ese me quedo. Zacarías, voy rapidito. ¿Sabe qué significa Zacarías? ¿Sabe qué significa Zacarías? Dios recuerda. Le digo, Iglesia de Cristo, Benecer Casa de Paz, aquí en la carrera, o en la calle 63, número 77A, cuando son 10 para las 12, aquí, en el, 77A, 36, ¿qué es 36, verdad? Guión 36. Y a los que están conectados y los que van a ver este mensaje después, Dios recuerda todo lo que usted ha hecho. Para bien y para mal. Pastor, ¿y cómo hago por lo malo? Dice el Señor que nos pongamos a cuenta con Él. Entonces, cuando nos ponemos a cuenta con Él, que confesamos y nos apartamos, entonces Él agarra todo ese montón de líos y los tira al fondo de la mar y nunca más se recuerda de ellos. Entonces, ¿cuál pecado no se acuerda Dios de nosotros? El que usted no ha confesado. Así de sencillo. Pero aquí, ¿sabe qué? Zacarías dice, Dios recuerda. Les digo algo en el nombre de Jesús para ir terminando. Dios se acuerda de nosotros. Dios se acuerda de su casa, de su vida, de su matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Dios se acuerda de usted donde vaya, donde esté, en cualquier país, ciudad, lugar donde esté. Dios se recuerda. Dios se acuerda todo lo que usted ha hecho por el pobre, por su familia, por sus hermanos. Cuánto sacrificó porque sus hermanos salieran adelante. Dios se acuerda de todo eso. Todo lo que usted ha dado para la obra del ministerio, todo lo que ha apoyado a misioneros, todo lo que ha apoyado, que usted sabe que lo ha hecho en secreto, Dios se recuerda de todo eso. Dios se acuerda de sus lágrimas. Hay un libro de las lágrimas, de todas sus lágrimas, las lágrimas que hemos derramado, Dios se recuerda de ellas. Así que por favor les pido algo. Zacarías, ¿qué me muestra a mí? La fidelidad. Miren el lío de Zacarías, se lo cuento rapidito. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, era sacerdote, hermano, por decir algo, Zacarías era, después del presidente, como el segundo o tercero a bordo.
Pero miren el lío que tenía, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Pero lo que yo le quiero decir está en Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Hermano, perdone, tenían estirpe de sacerdocio. Perdonen, era, por decir algo, era la pareja ideal para enviar a las naciones. Pero tenían un lío, eran estériles. ¿Qué haría usted? Señor, hermano, perdonen, echaban fuera demonios, servían al Señor, siervos del Señor, buen testimonio. Dice, ambos eran justos delante de Dios. Lucas 1:6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran, hermano, para ponerle la tapa al pomo, de edad avanzada. Es que, perdonen, lo sobrenatural de Dios siempre nos va a desafiar. Siempre. No espere que lo sobrenatural de Dios es como apagar ese videobin o ponerle pausa a eso. No, siempre nos va a desafiar. Entonces, si usted está siendo desafiado en la fe, es porque viene algo mejor. Pero nosotros tenemos que sostenernos en el propósito, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, ¿qué? Entonces ahí está el lío. Zacarías no decía nada, pero tenía temor. Entonces el temor nubló su vista. Él seguía sirviendo al Señor, hermano, como usted lo hace y los que están conectados. Pero el temor le quitó la fe. Entonces le dijo, no temas, porque ¿qué? Iglesia de Cristo Ebenecer, Casa de Paz, aquí en la 63, y los que están conectados, y los que van a ver este mensaje, tu oración ha sido oída. Gracias por ese amén, Padre. Yo agarro todas las oraciones que no quieren mis hermanos. Tu oración ha sido oída. ¿Sabe por qué no dice amén? Porque usted no ve respuestas, y a muchos ya Dios les contestó. Al final le digo también si quiere. En serio, algunos yo ya sé que Dios les contestó. Pero ¿sabe por qué no dicen amén? Porque no era lo que esperaban. Voy a ver para allá. No eran lo que esperaban. Pidieron un rubio y le trajeron un ¿cómo se llama? Un rolo, un morochito ahí. No era lo que esperabas, iglesia. Y si se puso, mejor termine, pastor, que yo lo veo ahí que, entonces, ¿sabe qué? Zacarías, sacerdote, esposa estéril, no temor, le dijo el Señor, y oración escuchada. Entonces, ¿sabe qué hizo Zacarías? Hágalo, hermano. ¿Sabe qué hizo Zacarías? Porque él sabía que su nombre era Dios recuerda. Entonces, ¿sabe qué hizo él? Dijo, Señor, lo único que yo puedo hacer es darte mi servicio. Entonces, dígaselo al Señor. Señor, lo único que yo puedo hacer es ofrendarte mi vida. Eso es lo que hay que hacer. Señor, lo único que yo puedo hacer es darte mi talento, mi tiempo. Eso es todo. Zacarías. Y Zacarías, no, Zacarías también, mujeres. Hermano, termino aquí. Jesús, la mejor. Obediencia. En lo que usted se pone de pie, le cuento ahí qué pasa con Jesús para terminar, por favor. En lo que usted se pone de pie. Y hablando de obediencia, ¿va? En lo que usted se pone de pie, hermano. Ay, Padre, ayúdame. Ya ve que le dije, yo sé para todo. Tranquilo, hermano, tranquilo, no se preocupe. Miren, Jesús es la mejor muestra de obediencia que nosotros tenemos. Porque dice su palabra que Él dice que siendo igual a Dios, perdón, que ahí se me están, Dios santo, ¿y qué le está pasando a esto? Hasta se borró. Ey. Se me borró. Ese es otro tema, hermano, tranquilo, no lo mire eso. Aquí está, mire. Desobediente esta cosa, hermano. Miren, ahí dice, Jesús obediencia, el cual siendo en forma de Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces Dios se sostuvo en la obediencia, cumpliendo la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué dijo el Padre hacia nosotros? Ayúdenme. ¿Qué dijo el Padre hacia nosotros? Cuando vio aquí en Colombia, allá en Miami, donde estén, en Ecuador, en Centroamérica, en México, donde estén. ¿Qué dijo Dios cuando lo vio a usted? ¡Ey, mi hijo, mi hija! ¿Pero qué necesitaba Dios? Ok,
Pero para llegar a la obediencia, ¿cuándo uno obedecía? Digamos, si yo pecaba, antes tenía que presentar una ofrenda, ¿va? Entonces tenía que haber un sacrificio. Ok, entonces dice Dios, ok, yo pues amo a Hernando, pero no ha mostrado el sacrificio. Les ama a ustedes, nos ama a nosotros, los que nos están viendo, pero dice el Señor, les amo, pero no han evidenciado que el sacrificio les da acceso a la vida eterna. Entonces viene Cristo y le dice, Padre, prepárame un cuerpo, voy a ir yo. Por el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Ese es el Cristo que tenemos. Ese es el Dios que servimos. Entonces viene el Señor, dice, ok, yo voy. Dios nunca, le aclaro, Dios nunca dejó de ser Dios, aún en la faceta de hombre. Vivió, sintió y tenía las mismas necesidades que como hombres tenemos, pero sin pecado Él, ¿verdad? Pero dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces el Padre se despojó de su Hijo para dárselo, para que usted y yo tengamos vida eterna. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Perdón, hermano, si usted ha querido tirar la toalla, no se sienta mal, porque Jesús, con todo respeto, Señor, Jesucristo, en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, ¿saben qué dijo? Señor, se lo parafraseo, Señor, si puedes pasar por alto, ir a la cruz, por favor, hazlo. Quiso tirar la toalla, porque sabía el sufrimiento que venía, pero ¿sabe qué sostenía a Jesús? La voluntad del Padre. Y el Padre dijo, ¿sabes qué? Yo amo a los de Colombia, yo amo a los de Brasil, yo amo a todo el mundo, amo a los de Estados Unidos, amo a los de Centroamérica y todos donde nos ven. Amo a mi gente, amo a mis hijos, amo a mis hijas, amo su descendencia, pero necesitaba un sacrificio. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué se sostuvo Cristo? En que había que cumplir la voluntad del Padre. Entonces Cristo se dio cuenta, y lo sabía, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces Él dijo, wow, lo tengo que hacer por obediencia. Pero ¿sabe qué lo hizo? Por amor a usted y por amor a mí, en el nombre de Jesús. Yo aquí tengo un resumen, ahí se lo voy a pasar, miren. Vemos que permaneciendo en el propósito de Dios, se activa lo sobrenatural de Él. Noé, ¿en qué permaneció? En el compromiso que tenía con Dios. Débora, en la fortaleza espiritual. Jabes siempre tuvo un espíritu distinto. David, en la autoridad del nombre. Jairo, en su fe. Zacarías, en la fidelidad. Y Jesús, en la obediencia. Padre, te damos gracias por este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Yo te ruego que, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, en esta mañana hemos traído tu palabra, Señor. Hemos traído tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú me indicaste que hablara de este tema, el cual yo lo quiero ministrar, Señor, para los que estamos aquí, los que están conectados, Padre. En el nombre de Jesús. Primero, Dios, ¿cuál es el propósito nuestro en esta tierra, Dios? Si usted que está aquí, perdone que interrumpa la oración, pero si usted que está aquí, o los que están conectados, no saben cuál es el propósito, aún fíjese que nos sirve como padres para saber cuál es el propósito de nuestros hijos. Dígale, Señor, muéstrame esta mañana tu propósito. Muéstrame en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús sean abiertos sus ojos espirituales para que usted pueda entender y recibir sabiduría del cielo cuál es el propósito. Porque hay ciclos que se cumplen. Escúcheme bien. Aún en Dios hay ciclos que se cumplen. Y si usted no se renueva y hace cosas nuevas, corre el riesgo de irse. Así que esta mañana dígale, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito en el matrimonio? Porque no solo es procrear. El matrimonio no solo, el propósito es procrear. Son otras cosas. Nuestros hijos, el propósito no es que sean universitarios, qué lindo que lo sean y que tengan empresas, que viajen y que hagan muchas cosas buenas, que sean hombres de bien. Hay otras cosas. Que amen a Dios, que les sirvan, que prediquen su palabra. Hay muchas cosas más. Con nuestros padres, ¿cuál es el propósito? No solo es honrarlos. Con usted, ¿cuál es el propósito? Es ser feliz. Sea feliz. Si perdió la alegría, si perdió el gozo de su vida, dígale, Señor, yo en esta mañana, en este año del retorno, yo regreso, Dios, en el nombre de Jesús.
Sosténgase, por favor, le pido. Mire, si esta mañana usted vino pensando, los que están conectados, pensando en renunciar, sosténgase, se lo pido en el nombre de Jesús. Sosténgase en el propósito, porque yo veo que nos enseñan los personajes que le mostré. Noé tenía un compromiso con Dios. Jabes sabía que él podía cambiar su vida con la ayuda del Señor. Tenía un espíritu distinto. Débora sabía que Dios le había mandado a edificar un pueblo, y eso fue lo que utilizó. Jairo, ¿sabe? Jairo tal vez vio su vida derribarse o derrumbarse, porque tuvo una pérdida familiar. Pero Jesús llegó y le dijo: no temas, solo cree. Zacarías, aquel que dice al que Dios recuerda, Zacarías sabía que lo único que Dios iba a recordar de él era su corazón, sus acciones, su servicio, su santidad. Aunque eran estériles, él siguió orando. No deje de orar, ore, dígale: Señor, no veo respuesta, pero sé que estás ahí. Hoy me enseñaba el pastor de todos estos personajes. Hermano, David, hermano, tan osado David, que en el nombre de aquel que lo sostuvo, lo levantó, lo guardó y lo llevó, en ese nombre vaya. Mire, a partir de hoy, acostúmbrese a decir: salgo de mi casa en el nombre de Jesús. Salgo de mi casa en el nombre de lo que necesite, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jehová Sabaoth, en el nombre de Jehová Nisi. Salga, dígale, active el nombre en el nombre de Jesús. Active el nombre de Dios, porque Dios está ahí diciendo: ¿en qué faceta me necesitas, pueblo de Dios? ¿En qué faceta, dice el Señor, me necesitas esta mañana? ¿En qué faceta? Y Jesús, tan lindo que Jesús dice: amo tanto este pueblo, amo tanto la iglesia, amo a mis hijos, amo aún a aquellos que no han llegado al conocimiento de Cristo. Si usted conoce personas, lléveles el mensaje. Si usted se había alejado, dígale esta mañana: Señor, aquí estoy. Haga como Zacarías, dígale: Señor, lo único que yo te ofrezco esta mañana es mi vida, es mi tiempo, es mi talento, es todo lo que me has dado. Es el ministerio, Señor, son nuestros hijos, nuestra familia, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, miren, hay una presencia hermosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le quiere revelar su propósito. Mire, usted no es producto terminado. Hay muchas cosas. Este lugar, cuando un día estando ahí en la esquina, yo escuché que el Señor me dijo: manada pequeña, a mí me ha placido daros el reino. Entonces, todos nosotros vamos a hacer cosas extraordinarias en el reino, y ya las estamos haciendo. Usted ya las está haciendo. Pero por favor, le pido algo: no se rinda, no se vaya, quédese en el propósito de Dios. Dígale: Señor, tal vez me aburrí, Señor, tal vez veo que no avanzo. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a hacer. Tal vez nos hemos sentido como Jairo, que se tarda el Señor. O tal vez nos sentimos como David, que David estaba siendo entrenado con osos y leones. Y David fue ungido rey, imagínense, y estaba allá atrás de la majada, atrás de ese montón de animales. Y él había sido ungido como rey. Pero David no miraba su corona, porque él estaba viendo una corona espiritual que Dios le estaba preparando. A muchos de ustedes, aún los conectados, si usted no ve algo, es porque Dios le está preparando una corona diferente. Padre, gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, nos vamos contentos a casa, Señor. Yo te pido por los que están conectados ahí, por sus necesidades de salud, necesidades económicas, necesidades familiares, por los que estamos aquí también, Señor, necesidades económicas, familiares, pero sobre todo, Señor, como Débora, Padre, que bajo Ramá y bajo Betel, Señor, generó un avivamiento, que venga un avivamiento que transforme
nuestros corazones, los corazones de nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Cristo, por esta palabra. Oramos agradecidos, creyendo, Señor, de que ahí en el lugar donde estamos, a pesar de que no veamos nada, ahí veremos la gloria manifiesta de Dios. Ahí veremos lo sobrenatural de Dios. Negocios, cotizaciones que usted mandó, negocios, empresas, ideas, lo que usted tenga, ahí va a ver lo sobrenatural de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Comience a tramitar la visa americana. Comience, cómprela, haga un esfuerzo. En el nombre de Jesús. O es la canadiense, no sé. En el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos por este pueblo. Los despedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, gracias, les bendigo. Que Dios los lleve con bien. Amén, amén y amén. Bueno, despedimos a los que estaban conectados.